Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal Pizarra Tecnológica. En esta ocasión le toca el turno al plástico en nuestros materiales tecnológicos. El plástico es el término habitual para describir una amplia gama de materiales sintéticos o semisintéticos que se utilizan para una inmensa cantidad de aplicaciones. Los plásticos son las sustancias químicas sintéticas denominadas polímeros de estructura macromolecular que carecen de un punto de fijo de ebullición. Si miramos bien, en todos los ámbitos vemos elementos de plástico: los envases, la ropa, los utensilios, los dispositivos médicos, los electrodomésticos, los medios de transporte. Siempre utilizamos estos productos para la vida diaria y la hacemos que sea fácil, segura y más agradable. Pero ¿cómo obtenemos el plástico? Los plásticos son materiales obtenidos mediante las reacciones de polimerización a partir de derivados del petróleo. Son materiales orgánicos, igual que la madera, el papel o la lana. Las materias primas que se utilizan para producir el plástico son productos naturales como el carbón, el gas natural, la celulosa y por supuesto el petróleo. Las características principales que poseen los plásticos es que permiten moldearlos y adaptarlos a formas y aplicaciones, aunque no siempre se cumplen en determinados plásticos especiales. Algunas de estas características son las siguientes: son fáciles de trabajar y moldear, tienen un bajo costo de producción, poseen baja densidad, suelen ser impermeables, buenos aislantes eléctricos, aceptables aislantes acústicos, buenos aislantes térmicos, aunque la mayoría no resisten temperaturas muy elevadas, hay que decirlo, resistentes a la corrosión y muchos factores químicos. Algunos no son biodegradables ni fáciles de reciclar, y si se queman son muy contaminantes. Bueno, el plástico sale de los polímeros. Entonces, digamos que son los polímeros. Un polímero es una molécula de elevada masa molecular constituida por unidades estructurales menores llamadas monómeros. La polimerización es el proceso mediante el cual el número de monómeros se unen para formar un polímero. Para poder decir que una sustancia es un polímero, debe cumplir las siguientes condiciones. Primero, debe estar formado por macromoléculas, es decir, por moléculas gigantes. Segundo, debe tener origen orgánico, es decir, que su principal componente sea el carbono. Y tercero, dichas moléculas se deben construir a partir de la repetición de una molécula sencilla denominada monómero. ¿Cómo clasificamos los polímeros? Los polímeros los podemos clasificar como naturales, artificiales o sintéticos. Un polímero natural, si se procede directamente de un animal o vegetal, como la celulosa o el algodón. Artificial, cuando se toma de algún polímero natural y se modifican sus propiedades en el laboratorio. Sintéticos, cuando se hace parte de un monómero que se hace reaccionar para que se junten formando el polímero. Bien, y ahora vamos con la clasificación de los plásticos. Para clasificar los plásticos hay que tener en cuenta dos grandes grupos iniciales: por su naturaleza y por su estructura interna. Por su naturaleza,
los podemos clasificar en naturales y sintéticos. Y por su estructura interna los podemos clasificar en termoplásticos, termoestables y elastómeros. Los plásticos naturales se obtienen directamente de las materias primas vegetales, ya sean celulosa o látex, o de animales como por ejemplo la caseína. Son las sustancias que no necesitan un proceso en laboratorio para producirse, ya que están formadas en su totalidad por compuestos naturales. Los ejemplos de plásticos naturales son los siguientes: la resina, que es una segregación orgánica que se produce en muchas plantas, particularmente en los árboles de tipo conífera. Es muy usada como por ejemplo en la producción de barnices, adhesivos y aditivos alimenticios. También es constituyente habitual de perfumes o incienso. Luego encontramos el caucho natural. Es un polímero elástico que surge como una emulsión lechosa en la savia de varias plantas, pero que también puede ser producido sintéticamente. Luego tenemos la caseína, que es una fosfoproteína presente en la leche y en algunos de sus derivados. También tenemos el látex, que es una suspensión acuosa coloidal compuesta de grasas, ceras y diversas resinas gomosas obtenidas a partir del citoplasma de las células laticíferas presentes en algunas plantas. Y por último tenemos la celulosa, que es un biopolímero compuesto exclusivamente de moléculas B-glucosa. La celulosa es la biomolécula orgánica más abundante, ya que forma parte de la biomasa terrestre. Luego tenemos los plásticos sintéticos. Son aquellos que tienen origen en productos elaborados por el hombre, principalmente derivados del petróleo. Sus ejemplos más claros son los siguientes. Estos son plásticos sintéticos o industriales, como por ejemplo el PET, que es uno de los más utilizados y está presente en las botellas de aguas, refrescos, entre otros. Luego tenemos el PET, usado en envases de detergente, aceites de motor, leche, entre otros. Tenemos el PVC, que está presente en los envases de champú, aceite, gel de lucha, entre otros. Tenemos el PEBD, que está presente en las bolsas de los supermercados y en los envoltorios. Tenemos el PP, que está presente en las tapas de las botellas de los envases de yogur, por ejemplo. Y tenemos el PS, que está presente en los envases de bebidas calientes desechables, bandejas de carnes, entre otros. Luego tenemos los plásticos en su clasificación según sus estructuras. Estos los podemos clasificar en termoplásticos, termoestables y elastómeros. Los termoplásticos se ablandan por acción del calor y vuelven a endurecerse cuando se enfrían. Este proceso puede repetirse de forma indefinida, y unos ejemplos claros de estos termoplásticos son el polietileno, el polipropileno, el PVC, el poliestireno, el nylon, el metacrilato y el poliéster. Estos son los ejemplos más claros que encontramos de los termoplásticos. Las características de los termoplásticos son las siguientes. Primero, es muy fácil para usar en la industria para fabricar objetos con este tipo de plásticos. Los objetos fabricados con termoplásticos son más económicos. Los objetos ya elaborados se pueden reciclar para formar otros nuevos.
Cuando se someten a altas temperaturas se degradan y son generalmente blandos y flexibles. Siguiendo con nuestra clasificación, llegamos a los termoestables. Los plásticos termoestables son aquellos que solo se pueden ser moldeados una vez por la acción del calor, como por ejemplo la resina epoxi, la resina fenólica, la melamina y las resinas ureicas. Las características de los plásticos termoestables son las siguientes. Cuando se enfrían, se endurecen y no pueden volver a fundirse, pues se degradan. Por lo tanto, no se pueden reciclar. Son más duros que los termoplásticos. Aguantan mejor las altas temperaturas y la exposición a agentes atmosféricos. Son excelentes aislantes de la electricidad. Siguiendo con la clasificación, llegamos a los elastómeros. Estos se caracterizan por su elevada elasticidad, es decir, se recuperan su forma primitiva una vez se le retira la fuerza que los deforma. Los más importantes son el látex, el cacho vulcanizado, el neopreno, el poliuretano, entre otros. ¿Qué usos le podemos dar al plástico? El plástico es un material infinitamente versátil, ideal para una extensa gama de aplicaciones industriales y de consumo. Las aplicaciones en el sector industrial se hace a través de piezas de motores, aparatos eléctricos y electrónicos, carrocerías, aislantes eléctricos, entre otros. En la construcción lo vemos en tuberías, impermeabilizantes, espumas aislantes, y en cuanto a la industria y el consumo, lo encontramos en envoltorios, juguetes, envoltorios de los mismos juguetes, maletas de artículos deportivos, fibras textiles, muebles, bolsas, entre otros. Estos son los usos más comunes que le damos a los plásticos.